El cardenal Jaime Ortega no quiere ser buen samaritano. Gracias a una amiga de nombre Marta, que vive en los Estados Unidos, acabo de leer lo publicado por Diario de Cuba sobre la entrevista que el programa Hora 25 de la emisora española Cadena SER le hiciese al cardenal cubano Jaime Ortega y Alamino. Entre otras cosas con las que no estoy de acuerdo, el cardenal Jaime dijo que en Cuba no hay presos políticos. Me imagino que para su eminencia tampoco en Venezuela hay presos políticos. Solo de corte pacífico en Cuba hay más de 2 docenas de presos políticos, más otros ciudadanos también encarcelados por motivos políticos que suman también más de 2 docenas. Ninguno de estos últimos llegó a protagonizar acciones tan graves y fratricidas como la de asaltar 2 cuarteles como hicieron Fidel y Raúl Castro. Negar que en Cuba haya presos políticos es mentir cínicamente, y un seguidor de aquel que murió crucificado por salvar a la humanidad y defender a los humildes, discriminados y perseguidos, no debe comportarse de tal forma. Jaime, acuérdate de los presos, también de los políticos, como si estuvieses con ellos en la cárcel, y de los que sufren persecución, golpizas y torturas, pues también tú tienes un cuerpo, le diría el cardenal parafraseando la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 3. El cardenal Jaime, varón de Dios, también dice que a la oposición pacífica casi nadie la conoce en Cuba, que solo se le conoce en los medios de prensa del sur de la Florida y en los blogs. ¿Cuánto siento tener que contradecir públicamente a tan distinguido arzobispo? A los buenos samaritanos de la oposición pacífica prodemocrática les conocen cada día más y más por todo el territorio nacional, mientras pocos saben los nombres de los sacerdotes y levitas de la Iglesia Católica y de otras denominaciones que solo cantan las glorias de Dios en el cielo mientras fingen no ver las condiciones que hacen de Cuba un infierno para la mayoría. Por suerte, tanto la Iglesia Católica como otras tienen también buenos samaritanos, casi siempre perseguidos por la dictadura e incomprendidos por algunos colegas y superiores. Por suerte, no todos se comportan como sacerdotes, levitas y fariseos con mucho miedo a Herodes. No todos temen más a los que solo pueden matar el cuerpo que a lo que puede perder cuerpo y alma en el infierno. Mateo 10, 28. A Jaime le puedo asegurar que en Santiago de Cuba, Palma Soriano, Mella, Palmarito de Cauto y hasta en El Cobre, donde está el santuario de nuestra patrona, la Virgen Mambisa, y en otros muchos lugares de nuestra bella isla, la población conoce más a las Damas de Blanco y a la Ompacu, que son quienes defienden con firmeza y valor a las muchísimas víctimas de los muchos abusos que comete el régimen por el cardenal muy elogiado dictador Raúl Castro, que a Jaime, a obispos y sacerdotes locales. Jorge Cervantes, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, me acaba de decir que al cardenal Ortega muchos lo conocieron por su papel en el proceso de encarcelación y destierro de prisioneros de conciencia del Grupo de los 75. Cuando esto me dijo, recordé la llamada de Jaime en el 2010, estando yo en una celda de aislamiento en la prisión provincial de Las Tunas, para preguntarme si aceptaba salir para España. Mi respuesta fue no. Recuerdo también que ese día le dije: Monseñor, esto me recuerda a un pasaje bíblico. Jaime guardó silencio. Yo continué: sí, Lucas 13, 32, 33. El cardenal continuó callado. Yo proseguí: sí, ese mensaje donde unos fariseos le dicen a Jesús que se largue, que Herodes le quiere matar. Y Jesús les responde: vayan y digan a ese zorro, y este es el asunto principal, la falta de valor de muchos que debían ser ejemplo de coraje para decirle zorro a Herodes, a Fidel, a Raúl y a los muchos zorros a quienes hay que llamar por su verdadero nombre.
El cardenal sabe muy bien que Raúl Castro no tiene la más mínima buena voluntad. Mientras busca cómo sacarle dineros a los estadounidenses y europeos y ganar tiempo para continuar con su régimen antidemocrático, golpea y tortura a mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, que solo buscan que se respeten los derechos humanos en su patria. Hasta niños de familias opositoras resultan víctimas de tratos crueles e inhumanos y Jaime prefiere callar ante tales abusos. No desconozco ni olvido toda la buena labor que realiza la Iglesia, pero si el cardenal piensa que para que le dejen hacer algunas cosas debe pronunciarse de esta manera, arriesga demasiado. Estaría dando más al César que a Dios y de Dios al César. No soy partidario del embargo de los Estados Unidos a Cuba por varias razones. Porque es unilateral y soy un convencido demócrata. Porque no resulta efectivo. Porque los Castro lo han usado como justificación para mantener el más cruel bloqueo. El bloqueo a los derechos y libertades fundamentales de todo un pueblo. Pero culpar al embargo de la manera en que Jaime lo hace y plantear las cosas como que del fin del embargo y de la normalización de relaciones entre ambos gobiernos dependen las soluciones de muchos de nuestros graves problemas, resulta poco serio. Estados Unidos tuvo en el pasado muy buenas relaciones con dictaduras en el continente y hasta que no las presionó debidamente muy poco contribuyó a la democratización de los pueblos bajo esos regímenes. Estados Unidos tiene buenas relaciones con Arabia Saudita y China comunista y en ambos países se violan derechos elementales y se cometen muchos crímenes. Soy partidario de las buenas relaciones entre las naciones, pero sin olvidar el tema de los derechos humanos, sin olvidar la debida solidaridad con quienes luchan por la democracia. El cardenal Jaime sabe muy bien quiénes son los principales culpables de nuestros males y cómo estos se curan. Estoy seguro de que él desea que se curen pronto, pero no resulta buen samaritano, Lucas 10:25, cuando niega la existencia de presos políticos, cuando no condena abiertamente las flagrantes violaciones a los derechos fundamentales de los cubanos, incluyendo los derechos de los católicos, y cuando minimiza conscientemente la importancia de la labor de quienes luchan con amor por la libertad, la justicia y el bienestar de la nación. El cardenal Ortega dice que será el único arzobispo en el mundo que ha recibido 3 papas. ¡Qué bueno! Pero más hermoso sería si Jaime Ortega pudiera afirmar: seré el único arzobispo en el mundo que ha dicho a 3 papas: represento a una iglesia comprometida con la defensa de los derechos humanos y la verdad en una nación bajo un régimen totalitario que ha traído mucho sufrimiento a todos los cubanos. La iglesia, sus obispos, sacerdotes y fieles han abogado siempre con valor y fieles a las enseñanzas de Jesucristo por una Cuba justa, libre y próspera. Nunca hemos abandonado a las víctimas ni hemos temido llamar las cosas por su nombre, incluyendo zorro a Herodes. José Daniel Ferrer García, Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba, Santiago, 7 de junio de 2015.